aunque ya no es visible el daño ocasionado, aún quedan residuos de aceites e hidrocarburos, imposibilitando el consumo humano de estas aguas y dañando el ecosistema del río. El río San Juan es el río más importante del estado de Nuevo León, por lo cual, además de representar un riesgo para el ecosistema del río, afecta gravemente a la comunidad de Cadereyta que usa el agua de este río para regar cultivos, sin olvidar que este río también abastece la presa El Cuchillo, que abastece de agua al área metropolitana de Monterrey. La magnitud de este problema es tal que afecta a toda la sociedad. En el sector económico afecta a los cultivos, en el medio ambiental a todo un ecosistema y a todas las personas que consuman agua de la presa del Cuchillo. Pero para poder comprender la problemática en su totalidad, tenemos que comenzar conociendo los hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos formados exclusivamente por átomos de hidrógeno y carbono. La estructura molecular de los hidrocarburos depende del número de átomos de carbono e hidrógeno que lo formen. El petróleo se compone principalmente de carbono e hidrógeno, es decir, hidrocarburos en la porción 83-87% de carbono y de 11-14% de hidrógeno. Contiene abundantes impurezas de compuestos orgánicos en los que intervienen componentes como el azufre, oxígeno, nitrógeno, mercaptanos, SO2, H2S, alcoholes mezclados también con agua salada, ya sea libre o estimulada, en cantidad variable. Como impurezas se encuentran también diversas sales minerales como cloruros y sulfatos de calcio, magnesio y hierro. Su color varía entre ámbar y negro. Algunas de las propiedades físicas y químicas del petróleo son la densidad. La densidad es la magnitud que expresa la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. El petróleo es más liviano que el agua. Su peso específico es influenciado por factores físicos y por la composición química del crudo. Varía de 0.75 a 0.95 kilogramos sobre litro. Su densidad aumenta con el porcentaje de asfalto. También tenemos la solubilidad. La solubilidad es la medida de la capacidad de cierta sustancia para disolverse en otra. El petróleo es insoluble en agua, sobre la cual sobrenada por su peso específico es menor. A esto se debe su peligrosidad, cuando se derrama en los puertos o cuando es necesario combatir incendios en los ataques de almacenaje. Por último, la viscosidad. Los líquidos, a diferencia de los sólidos, tienen la capacidad de poder fluir, es decir, si se pone en movimiento un líquido, este al moverse trata de permanecer todo junto, y es precisamente atribuido su virtud de ser viscosa. La viscosidad es la resistencia que tienen las moléculas que conforman un líquido para separarse unas de otras, es decir, es la posición de un fluido a deformarse, y esta posición es debida a las fuerzas de adherencia que tienen unas moléculas de un líquido o fluido con respecto a las otras moléculas del mismo líquido. La viscosidad del petróleo se mide por el tiempo necesario para que una cantidad de petróleo fluya a través de una pequeña abertura. La estructura molecular del petróleo. Los petróleos se clasifican de acuerdo con las series de hidrocarburos predominantes que los constituyen. Las series que agrupan los hidrocarburos tienen propiedades semejantes y se representan por las siguientes fórmulas condensadas: parafinas, nafténicos, aromáticos y asfálticos. El agua, por otra parte, presenta una estructura más simple. Los átomos de hidrógeno se enlazan con el oxígeno en enlaces covalentes polares. Más específicamente, una molécula dipolar, ya que posee dos regiones, la del oxígeno, que es electronegativa, y la de los hidrógenos, que es electropositiva. La polaridad de un compuesto depende de la diferencia de electronegatividad que existe entre los elementos que lo conforman. La electronegatividad es la capacidad de los elementos para atraer electrones. El agua, al unirse con otras moléculas de agua, crea puentes de hidrógeno. Estos puentes se crean cuando un átomo de hidrógeno se combina con uno de flúor, nitrógeno o oxígeno. A diferencia de los hidrocarburos, en donde las fuerzas intermoleculares son de dispersión, o sea, más débiles. Debido a la estructura de Lewis de los hidrocarburos, su geometría es tetraédrica, a diferencia del agua, que es angular. Las estructuras de Lewis son representaciones de cómo agrupan los compuestos por sus electrones de valencia. La diferencia en las fuerzas intermoleculares hace que los puntos de ebullición entre el agua y los hidrocarburos varíen. En los hidrocarburos depende del número de carbonos e hidrógenos que lo componen, mientras que en el agua el punto de ebullición es de 100 grados centígrados por sus altas fuerzas intermoleculares. Solución. Como solución a la problemática establecida, nuestro equipo ha pensado en esponjas que sean capaces de la polimerización de los hidrocarburos.
La denominada oleoesponja es una nueva tecnología creada por Argonne National Laboratory que extrae los hidrocarburos del agua. Esta nueva tecnología promete una mejora en la habilidad de la separación de estos y así contribuir con la mejora ambiental del río y sus alrededores, y funciona gracias a la diferencia del tamaño de moléculas que se encuentra en la esponja, separando así el petróleo del agua. Algunas de las ventajas de la oleoesponja son que es la primera y única opción en absorber eficientemente los hidrocarburos abajo de la superficie del agua. La oleoesponja es reusable. Esto reduce drásticamente los residuos causados por los procesos de limpieza que se usan ahora. También podemos deducir por el punto anterior que la oleoesponja es amigable con el medio ambiente. Muestra una absorción incomparable en comparación del resto de tecnologías en el mercado. Los hidrocarburos absorbidos por la oleoesponja pueden salvarse para el uso en el futuro, lo que significa que es básicamente reutilizable. Reflexión. En el artículo 4, párrafo 5 de la Constitución de México menciona que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Si relacionamos esta ley con el derrame del petróleo en el 2014, el derrame de petróleo ya es una violación de una ley fundamental de México. La CNDH tiene el trabajo de defender los derechos de la comunidad, como el derecho a agua potable y poder vivir en un ambiente limpio. Este derrame no fue ni será el único que ocurra en el futuro cercano. Es muy lamentable pensar en que nuestra propia falta de cuidado y atención cause un impacto ambiental negativo como este. Tenemos todos los recursos, habilidad y más que nada la capacidad para poder vivir sin volver a causar problemas ecológicos de esta o peor magnitud. La capacidad de cambiar nuestra manera de afectar el ambiente y empezar a coexistir de verdad con la naturaleza. Not only can it address oil on the surface of the water, it uniquely can address oil that is in the water column, a cloud of oil droplets down beneath the surface of the water. Once the oil's down under the surface, either because you've dispersed it or just due to natural weathering of the oil or because it started out down there in the first place, there is no technology I know of that can get it out until oleosponge. Oleosponge works by taking a commercial foam or sponge like polyurethane, same stuff that you find in seat cushions, and manipulating the chemistry on the surface of that sponge so that it loves oil and hates water. What we envision is that oleosponge will be just warehoused in coastal regions or on rigs or other places where oil spills are likely to happen, so that when there is a disaster, the material is right there nearby and can be deployed immediately to minimize the environmental damage.